Primer lugar, ¿cómo describirías la situación actual de la promoción de películas ecuatorianas? Casi nula la situación eh, del cine es casi siempre precaria y la gran mayoría de las películas no tiene un dinero para distribución, asignado a distribución. Las que ganan los fondos de distribución generalmente, en general, ¿no? Como te digo, nosotros sí, sí hicimos toda una estrategia, pero en general eso, creen que pueden poner en redes sociales y que la gente va a ver en el cine y ya eso es todo. Entonces, la gente no se entera y en los últimos años así han sido un fracaso. Igual antes de la pandemia ya la ida al cine ha sido ha ido como en bajada. Pero también es un fenómeno medio normal, ¿no? Hubo un momento de furor porque era muy difícil hacer una película ecuatoriana. Entonces, cuando había película ecuatoriana, se promocionaba como película ecuatoriana y era, wow, es una película ecuatoriana. Y eso ya perdió esa emoción, digo, la gente ya no se enteraba. Antes el boca a boca era, ni siquiera sabían de qué iba la película, era como, hay una película ecuatoriana, no importaba de qué, ni quién, ni nada. Em, pero ahora ya no, ese público ha bajado. Cuando hubo bastantes películas al mismo tiempo, el público se dividió, ¿no es cierto? Porque ya no había la película ecuatoriana, sino que habían full películas ecuatorianas, una cada 2 meses. Entonces ya no, ya se perdió toda esa expectativa y esa ilusión del cine ecuatoriano. Y, y eso, o sea, es casi nula la promoción, el hacer que la gente se entere. Pero también hay, bueno, si quieres te digo de la siguiente, los desafíos es que es difícil promocionar una película ecuatoriana. Primero porque no tenemos un sistema, tenemos muy poquito, o sea, si tú cuentas los actores conocidos, así que todo el mundo les conozca, son muy poquitos, tal vez ni siquiera... o sea, ni siquiera hay uno que todo el mundo, o sea, que la gente grande conozca, em, que la gente grande conozca, que la gente chica conozca, es difícil. No hay actores conocidos por los que puedas generar contenido, ¿no? De entrevistas, de cosas que le interese a la gente. En industria se genera mucho chisme, se genera farándula, se genera todas estas cosas que la gente quiere saber y quiere ver la película porque es tal persona. Entonces, eso, el tema del dinero, hay que poner plata para promocionar. Promocionar necesita de un presupuesto y eso a veces no nos damos cuenta. Hacemos la película y ya con eso llegamos con las justas y la promoción, que es lo más importante, no hay un presupuesto para hacer una estrategia. Hay que pensar en qué fechas, en cuántos cines, qué ciudades ir primero, qué después, qué cosas hacer, qué eventos. Es todo tiene todo un conocimiento, una manera de hacer eso que yo no creo que tenemos, además de que ya estamos enfrentados a una cosa que son las plataformas, ¿no? Eh, que incluso llegando a las plataformas, ahora son un saco de películas, ¿no? Donde entra y si no le ves, si Netflix no te pone ahí la película o no la encuentras. Yo he encontrado joyas en Netflix que no están promocionadas, que nadie te dice que están ahí y son películas gigantes, buenísimas, que pasan desapercibidas. No solo ecuatorianas, latinoamericanas, ¿no? Ok, eh, podemos hacer una pausa. Ya se me va a acabar el tiempo para
Alcanzamos la última pregunta. ¿Cómo se manejan los estrenos de películas ecuatorianas en comparación con las películas de Uf, eso ya te dije. O Ajá, sea, sí, sí. Si las quieres películas puedes expandirle. Ajá. Las películas extranjeras están hasta en los cornflakes, o sea, te enteras sí o sí, no importa, comprando fideos en el Supermaxi, ya sabes que Spider-Man viene, ¿cachas? Entonces, es una promoción brutal, o sea, a nivel mundial, global, te llega al celular, te llegan noticias, te ponen cosas, tienes teasers, trailers, entrevistas, shows, empiezan a ir a todos los shows que tú conoces, los actores, o sea, es un trabajo intenso el que hacen a nivel global. Entonces, claro, si tú tienes una cuñita en radio y tres anuncios en Facebook, Ujú. eh, nunca te, eh, puede llegarse ni a comparar pero son millones, ¿no? de dólares lo que gastan en publicidad extranjera. Y extranjera digo estadounidense, ¿no? Las películas latinoamericanas corren el mismo eh, problema que nosotros, ¿no? Recién se estrenó, vi una película peruana que no se enteró nadie, nadie. Ok. Entonces, ya, entonces voy a dejar de compartir para hacer una una nueva Dale. sesión. Ya te mando en unos segundos, por Ya. favor. Ahora, ¿qué tipo de colaboración existe entre los cineastas, distribuidores y medios de comunicación para promocionar películas ecuatorianas, según tu experiencia? Em, distribuidores, no te distribuidores y medios de comunicación. Sí, cineastas, medios de comunicación y distribuidores. No hay tanto la figura de distribuidor. O sea, hay un par de empresas, como te dije, o empresas, personas, em, pero es muy básica de mi experiencia la comunicación con estas empresas. En general, hemos distribuido directamente, o sea, no hay distribuidor, porque el distribuidor es una persona que está entre la película y los exhibidores. Nosotros normalmente tratamos directamente con los exhibidores. Em, y em, los medios de comunicación antes eran más abiertos. En esa época el cine ecuatoriano era increíble, te llamaban de todos lados, te entrevistaban, salían full cosas de todo. Pero en general son cosas informativas. No hay crítica, la crítica es nula, absolutamente nula. No hay gente escribiendo de manera como crítica profesional, que eso es importantísimo para una industria o para una, más que una industria, porque hay otros sitios que no es tanta la industria, pero sí se mueve el cine, como el Perú o Argentina o Chile, que no son tan gigantes como México o Estados Unidos. Hay una crítica, o sea, incluso en el cine comercial de Estados Unidos, tú tienes periódicos, revistas, boletines semanales donde tú sabes, lees críticas y dices, esta peli está buena, se ve bien, se siente bien. Entonces, eso no hay. En general, los medios de comunicación aquí son informativos. No hacen ninguna investigación, no hacen, o sea, ellos publican lo que tú les dices. Entonces, si tú les dices, no, estamos nominados para ir al Oscar, ellos publican eso tal cual. Y resulta que es preseleccionados para representar al Ecuador, ¿no? Entonces, no hay crítica y eso es bien grave. Ok, ¿y entre cineastas hay una colaboración o crees que están igual separados?
No, están separados, no, no hay colaboración. O sea, nos conocemos todos, nos apoyamos, trabajamos unos en los proyectos de otros, pero no es que tenemos una asociación de distribuidores, no. O sea, no, a la hora de ahora, a la hora de de estrenar una película, creo que estás más solo. Ok, entonces vamos con la siguiente. Ahora, ¿cuál fue tu experiencia al estrenar tu película o películas en términos de promoción? Bueno, eso que te contaba fue bastante emocionante porque empezamos de cero. La primera película le convencimos, le mostramos el proyecto a esta agencia de publicidad que en ese tiempo era más joven, ahora es mucho más grande y tal, pero en ese tiempo era más joven, eran las mismas personas, pero estaban empezando, eran jovencitos, tenían mucho ímpetu, muchas ganas de hacer las cosas y crearon una campaña bien importante o sea, que abarcaba muchos aspectos, ¿no? Y muy creativa, como te digo, se inventaron cosas de eso, como escribir en los espejos, hacer un montón de BTL que no nos costaba tanto, ¿no es cierto? Imprimir unas servilletas que regalábamos a los restaurantes. No nos costó mucho y era una súper buena manera y lo que poníamos era el link al blog, que en esa época no había, creo que fue después de la película, un tanto después de la película que recién empezó a salir Facebook, pero antes de eso no había dónde. Entonces poníamos el link de la película, iban allá y ponían sus secretos, entonces se inventaron un montón de cosas. Em, y como te decía, a investigar un montón, o sea, saber, por ejemplo, cuando queríamos estrenar, al qué tipo de público vamos a llegar, dónde está ese tipo de gente, ¿no es cierto? ¿Dónde les podemos encontrar puntualmente? ¿Qué medios tenemos que abordar? ¿Qué tenemos que hacer? Esto de la crítica que te digo desde siempre hemos pensado que no hay crítica y eso es muy grave, no solo para que la gente no se entere y no vaya al cine, sino porque además el cine se estanca, no avanza, no tiene un feedback eh, que le diga esto hiciste bien, esto no te salió, esto, ¿me explico? Entonces, nosotros con esa primera película lo que hicimos fue buscar a líderes de opinión, a gente que tenía columnas de opinión, a gente que sabíamos que le gustaba mucho el cine, gente que escribía en sitios y les pedíamos, vengan a ver, hicimos ¿cómo se llama? Una función de medios y les dijimos, escriban, pero escriban crítica, escriban, digan lo que creen que está bien, lo que no, analicen la película, no solo digan, va a estar en cines próximamente, actuado por tal y tal, dirigido por tal y tal, o sea, que no sea informativo y logramos súper bonitas piezas de gente que nunca había escrito de cine que de repente publicó en una columna de opinión algo sobre una película que vio. Entonces, eso, no sé si responde a tu pregunta. Y cada vez era otra cosa. Con la siguiente película, otra investigación. ¿A quién vamos a llegar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa si rifamos el carro? Eso es una cosa que nadie ha hecho. ¿Cachas? Entonces... eso es algo que nadie ha hecho. Entonces, como siempre, inventándonos algo distinto para poder generar más bulla y que la gente se entere y tal. Entonces, rifábamos el auto. Tu boleto era con el boleto te daban o sea, el boleto del cine te daban un boleto para la rifa del auto. Entonces, de la gente que fue a ver, se ganó el auto em, que había salido en la película, era un clásico, un Mustang ahí que eso. Ok.
Ahora, en la siguiente pregunta, en base a tu experiencia, ¿cómo crees que se identifica y se llega al público objetivo en las películas o en las películas ecuatorianas? A ver, otra vez. Eh, déjame ver. ¿Cómo crees que se identifica y se llega al público objetivo para las películas ecuatorianas? ¿Crees que hay, no sé, una especie de intuición o mediante el guión mediante vas haciendo la producción o con la promoción? Yo no sé la respuesta, yo no hago ese tipo de cine. Ajá. Hay otra gente que hace eso, dice, pero a veces no funciona tampoco. Ujú. Como la fórmula, no, voy a hacer terror porque el terror llega al público, o voy a hacer comedia y a veces hay comedias que no funcionan. Ahora, por ejemplo, la gente quiere hacer cosas como Enchufe TV y Enchufe TV solo funciona en Enchufe TV. Cuando ya copias la formulita ya no funciona, entonces no tengo ni la menor idea. Yo supongo que son yo me inclino a creer o yo quiero creer, no digo que esa sea la respuesta, que es un poco de suerte también. Hay películas que pegan porque salen en un momento específico, porque les llegan a la gente de una manera específica. Em, Creo también firmemente que hay películas con temas importantes. em, por ejemplo, ¿cómo se llama? Con mi corazón en Jambo o La muerte de Jaime Roldós. No son comedias, no son ficción, son películas muy duras, pero son cosas importantes que el país quería oír, que quería enterarse, que eran importantes de ver y se vieron un montón. Esas son las películas más taquilleras. Luego hay cosas como ¿Qué tan lejos? Que yo creo que llegó en una coyuntura, era la única película, era un road movie, era como un género que no se había, o sí se había hecho, pero era un género que iba por varias ciudades o varios sitios del país. Tenía mucho de comedia y a la gente le gustaba. Entonces, yo creo que no hay fórmulas, ni puedo decir, no, tiene que ser el guión o no, hay que hacer, porque sí hay gente que dice eso, ¿no? Como hay que hacer género. El problema del cine es que no hay género. Puede ser. em, el problema del cine yo creo que es que no hay suficiente público y no hay suficientes películas. En España hay un montón de películas que se producen y hay un montón de películas a las que les va pésimo, pero hay unas cuantas a las que le va súper bien. Y lo mismo en Estados Unidos. Hay películas que les va muy bien y hay otras que no les va tan bien, pero hay un montón de público para ese cine y hay públicos para ese cine. Yo no sé si aquí haces una película de terror, cuánta gente puede ir a una película de terror. Por eso aquí las películas que funcionan son las películas familiares, donde pueden ir los abuelitos, la mamá y los guaguas, y ahí haces público, ¿no es cierto? Porque el género o algo más arriesgado o algo más como de nicho, de género, tal vez no hay ni tanta gente para eso. Entonces, por eso una película no solo tiene que pensar en cómo se va a distribuir aquí, sino cómo se va a distribuir en el mundo entero. Ok, ok. La siguiente pregunta. Bueno, ahorita hace un ratito creo que estabas un poquito en contra o tal vez tenías una opinión contraria acerca de las redes sociales con las películas. Entonces, ¿podrías ampliarme un poquito? Porque la pregunta es, ¿qué papel juegan las redes sociales en la promoción de estas películas? ¿Podrías ampliarme un poquito? No, yo no estoy en contra, creo que las redes sociales bien manejadas también, pero también ahora es toda una profesión, ¿no? Las redes sociales, para hacer, eres un community manager, manejas las redes, haces cosas, haces estrategias, ves a dónde vas y tal. Más que estar encontrada con las redes, me parece em, triste la decisión de solo hacer redes.
como ya abandonar cualquier otra cosa porque nos anunciamos ¿cómo se llama? En Instagram o en Facebook y listo, y se acabó. Entonces, hay que inventarse otras cosas. Ok. Eh, Yendo a eso, siguiendo con ese tema, ¿qué se podría hacer para mejorar la promoción, según tu experiencia? ¿Qué podría, algún consejo en ese sentido? O sea, creo que que hay que evaluar qué quieres hacer, hay que hacer un plan de distribución, tener súper claro qué es lo que quieres hacer, porque, porque siento que es eso, falta planificación, falta presupuesto, falta inventarse la cosa, crear cosas nuevas. em, Incluso en industrias grandes como Estados Unidos, la gente se inventa cosas cada vez. No sé, Carrie se promocionó con unos happenings ahí raros, unas cosas como de teatro invisible en las cafeterías, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. Entonces, también se inventan cosas, o sea, tienen un montón de presupuesto, pero se inventan cosas, están todo el tiempo pensando cómo hago que la gente se entere y que les llame la atención ahora que tienes tanto bombardeo de cosas, ¿cómo hago? Porque también una cosa es que te enteres y que digas, ah, ve, está en cartelera tal cosa. Y otra cosa es que vayas al cine o que llegues a la película de alguna manera. Entonces, sí, yo diría dejar a los expertos, tener más estudios, por ejemplo. En el país no hay estudios de cine, no hay, o sea, de marketing de cine, como estudios de cuánta gente va al cine al año, cuáles son las mejores fechas para estrenar, qué tipo de películas busca la gente, qué cosas funcionan, cuánta gente hay para tal cosa, cuánta gente hay para tal otra. O sea, esos estudios te ayudan a decir, bueno, ya, pues, o sea, mi película más o menos es que lo que nos pasaba cuando nos pasaron de las distribuidoras los escenarios, ¿no? Entonces nosotros decíamos, ah, bueno, no me acuerdo si era, creo que era Babel, que es gigante, pero es más independiente, es como más cine de autor. Y entonces decíamos, ya, pues si Babel tuvo tanto público, nosotros no podemos pretender siquiera llegar o sea, más o menos nos va a ir como esto, ¿no? Entonces ya dices, ah, entonces no, tenemos que hacer otra estrategia, tenemos, o sea, esos estudios, esos datos te dan herramientas para poder tomar decisiones y no solo hacerte las típicas, el tráiler, el teaser, yo qué sé, el afichito y ya, y pongamos en el Instagram o en redes sociales en general. Entonces, hay que inventarse, cada película tiene además algo especial que puedes marketear. Ok, interesante. A ver, la siguiente, espérame un ratito. Ya, en retrospectiva de tus películas, ¿qué hubieras hecho diferente al momento de promocionarlas? ¿Tienes un caprichito o algo que dijiste, podría haber hecho eso, podría hacerlo en mi próxima película o producción? Em, una cosa que me atormenta desde que estrenamos 87, no sé si viste 87, Sí, 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 la es, vi. ya, es una película, y no sé si viste no sé si eras muy chiquito para ver la campaña que hicimos. ¿La No, viste? justo entré al cine y ahí promocionaron y por eso la vi en el cine. Sí, entonces, ya. Porque yo siento que esa campaña, en cambio, falló porque no, o sea, tenía que haber,
yo siento que la campaña tenía que ir dirigida a los chicos, a los chicos, a los jóvenes, que ese era el nicho, los chicos, los adolescentes. Y asumimos que la película no era para los adolescentes, sino que era para los grandes. Y por eso, no, perdón. Al revés, totalmente al revés, perdón. La película era para los grandes que fuimos adolescentes en los ochentas. Esa era la peli, ese era el nicho. Había que agarrarles a esos ya padres de familia, a esos adolescentes que ya eran grandes y a esos enfocar en esas personas nuestra campaña. Pero cuando hablábamos, cuando discutíamos qué hacer y no sé qué, dijeron, no, ellos de una van a ir, porque ese es el público nicho. Ellos de ley se van a sentir identificados. A los que hay que atacar, digamos, entre comillas, o enfocarse, es a los adolescentes actuales, que pueden identificarse también. Pero después aprendí ahí un poquito de teoría que no, que lo que tienes es que primero enfocarte, o sea, cuando lanzan Star Wars, el pico de la publicidad, lo más enfocado de la publicidad es a los fans, a los manes que se visten de y van al cine vestidos de Darth Vader. Esos son, no es que a esos les descuidas y dices, no, ellos de ley van porque son fans. No, es justo al revés. Y eso siempre me atormenta. Siempre veo el afiche y digo, ah, no era eso. Pero eso, son decisiones que uno toma y que tomas un poco a ciegas porque sonaba lógico también, ¿no? Como estos sí entienden eso, si han visto un cassette, si han visto una bici de esa época, un CD player. En cambio, a estos otros hay que enseñarles todo eso y traerles a la película. Entonces dijimos, sí, bueno, tienes razón, pero siempre me arrepiento de eso. Sí, o sea, en retrospectiva, o sea, darles por hecho al público nicho que van a venir de ley, porque Ah, supuestamente es para esa película. eso es un error, eso fue un error. Ok, sí. De ahí no me arrepiento de nada porque, como te digo, hicimos de todo. Siempre nos inventábamos otra cosa, llamábamos a gente, hacíamos cosas que creíamos que podían dar resultados y de hecho sí dieron resultados, ¿no? Ya vos sabes, nuestras películas no es que son súper, hiper cómicas y musicales y así todo fue bastante gente, entonces creo que Sí, en sí mi fue. curso se fueron la mayoría, bueno, en ese tiempo, son Claro, unos 25 creo que se fueron. Ok, claro. a ver, la siguiente. Eh, ¿Hay algo más que te gustaría añadir sobre el tema de la promoción de las películas ecuatorianas? O sea, algún tema que quisieras añadir en ese sentido. O sea, ya tocamos el tema de las redes, del periódico, de qué te hubiera gustado. ¿Hay algo más de esta problemática que como que te gustaría más hablar o crees que ya cubrimos todo? No, que la distribución es un pilar súper importante, que de hecho que si está así tan tambaleante, todo tiembla. Hoy día hablaba con mi papá, que ya está grande, y hablábamos de lo bien que le va al Super Maxi. Esto solo como anécdota, pero... Y mi papá me decía una cosa que me dejó pensando, la verdad, porque yo decía, es impresionante. No importa qué pase en el mundo. De hecho, mientras más mal está el mundo, mejor le va al super. Siempre le va bien. Es una empresa que siempre le va bien. Entonces decía, es que me dijo algo así como, es que la distribución es lo más importante. Decía, es más, como el Supermaxi tiene ya esa parte tan importante, luego las ganancias puede invertir en otras empresas, en miles de empresas, pues ya tiene cárnicos, tiene camal propio, produce cosas,
porque no tiene el más mínimo miedo, porque ya tiene distribución. O sea, ellos pueden meter toda la plata del mundo en un sitio de producción porque ya tienen la distribución asegurada. Y eso es como bien interesante porque, no sé, tal vez el negocio tendría que ser al revés. Tal vez los exhibidores deberían empezar a producir, que bueno, es lo que pasa en las industrias, ¿no? Los canales de televisión, los exhibidores también producen sus propias cosas. Ahora Netflix, por ejemplo, es como un supermaxi. Netflix es una distribuidora, es una exhibidora, distribuidora de contenido que empieza a producir su propio contenido. Y claro, Netflix se puede gastar 150 millones de dólares y no tiene ningún problema, porque si no va a los cines o si coge y lo pone en sus perchas. Entonces, el que esté patojeando esa pata hace que todo patojee, ¿no? Obviamente, la distribución, pues, condiciona lo que produces, ¿no? Entonces, Claro. si tú ya sabes qué puedes distribuir, vas a decir, no, pero sabes qué, ponle un poco más de azúcar a tal cosa, o hagamos bastantes más comedias, o ya empieza a condicionar la producción y la producción tiene que ser lo más libre posible. O sea, si no, no es un espacio creativo artístico. Ok, interesante eso. Ujú. A ver, estamos en la penúltima, ya mismo acabamos. ¿Qué consejo que le darías a los cineastas ecuatorianos que están empezando y quieren asegurarse de que sus películas lleguen al público? Em, ¿Qué les diría? Enchufe TV es un proyecto exitoso. Empezó como testeando, ¿no? Primero en internet, después se fue, como que hicieron la película ya cuando tenían a su público cautivo. Em, Habría que analizar esos datos también. Pero eso es comedia y es una comedia bien enchufe TV, como yo decía hace un rato, cuando quieres hacer esa fórmula ya no funciona. Em, yo diría que hay que hacer temas importantes, que hay que encontrar, que hay que saber lo que quieres decir y por qué lo quieres decir y que sea algo que le interese, que sea importante, que nos explique de alguna manera por cómo somos, qué hacemos, a dónde vamos, no sé, como más filosófico, que si tú te pones a ver Enchufe TV, por más chistoso y light que podría sentirse, habla de temas complicados, ¿no? De idiosincrasia, de cómo somos, de racismos, de homofobia, de un montón de temas complicados en clave de humor, digamos. Te ríes, pero, híjole, están diciendo cosas heavy. Entonces, yo creo que lo importante son los temas em, y saber a quién le estás hablando, ¿no? Porque eso de quiero meter 250.000 millones de personas en, pero ¿qué personas? O sea, ¿cómo? ¿Quiénes? ¿A quién está, a quién le va a llegar esa película? Eso. Ok, y la última, que es, a ver, ¿qué oportunidades ves para el futuro de la industria cinematográfica ecuatoriana en términos de promoción y distribución? ¿Cómo crees que está actualmente y cómo lo ves en el futuro? Y creo que todo va ligado, no creo que se puede hablar de una cosa sin hablar de la otra. Creo que todo está ligado a la producción está ligada a los actores que producen esto, o sea,
al equipo técnico, a toda la profesionalización del sector, ¿no es cierto? Em, eh, y eso implica también traer otras producciones, sacar nuestras producciones, como te decía yo, el país es demasiado pequeño para pensar. O sea, nosotros hace algunos años hacíamos números así en servilleta nomás, ¿no? Así como conversando. Y pensábamos, o sea, si tú agarras la película más taquillera, que digamos es Qué tan lejos, ¿no? Creo que es con 300.000 espectadores. Esa es como la más Que taquillera, ¿no? me parece que dedicada a mi ex le superó. Ya, la de Enchufe TV, No me sé. parece. Bueno, ya, digamos Mm, que dedicada a mi ex, lo que pasa es que dedicada a mi ex ya es otra circuito, ¿no? Tienes mm. también Netflix, yo no sé qué números hacen. Em, em, eh, ¿Qué tan lejos fue solo en salas de cine? No estás contando DVDs ya, pero digamos dedicada a MEX, ya que sean más de $300.000, de 300.000 espectadores. Eso quiere decir que no puedes hacer películas de más de $500.000. O sea, la película más taquillera del Ecuador no puede superar los $500.000 porque si no, para salir tas con tas, ¿cachas? O sea, sin negocio, digamos, sin ganar. Entonces, tú necesitas hacer una película de 200, 300 máximo para, asumiendo que vas a romperla en taquilla, recuperar. Y el cine cuesta más que eso. Entonces, igual las películas que haces de 100.000 no recuperan eso. No alcanzan a recuperar y menos a ganar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Em, entonces, creo que todo va en conjunto y creo que la promoción, lo que digo solamente pienso es que en el futuro vamos a tener que inventarnos cosas súper novedosas para poder salir de esa percha. Que además creo que no podemos competir con lo otro, no podemos pretender tener lo que tiene la publicidad que tiene Avengers. Tenemos que inventarnos cosas súper creativas, distintas, que pongan nuestra película en la cabeza de la gente muy rápidamente.